Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran. Empezamos. No estoy diciendo que realmente así aplica, pero resulta que cuando profundizas en la persona, cuando la tienes en terapia, pues resulta que no tiene un conflicto con su padre. Es otro tema que también tiene mucho sentido con las molestias que tiene el cuerpo. Entonces, no podemos dar un mapa igual para todos. Entonces, es ahí donde también las personas se confunden, creen que cierta técnica no funciona, creen que tal otra no lo es, pero el punto de todo esto es que cada uno busque su propia verdad. Ahora van a decir, ¿y cómo busco mi propia verdad? Bueno, tu verdad se busca de acuerdo a lo que tú resuenes. O sea, si a ti te gusta la naturaleza, te gusta todo lo referente a sembrar, por ejemplo, a la agricultura, pues tu verdad se encuentra en la naturaleza. Ahí es donde tú vas a descubrir para qué veniste, ahí vas a descubrir ese clic que te hace decidir dedicarte a cierta carrera o dar cierto servicio en la Tierra, en el planeta Tierra. Hay personas que también encuentran su verdad a través de la oscuridad, dañando a otros, pero el punto es el mismo. Llega un momento en el que su estado de conciencia se da cuenta que ha hecho tanto daño que es ahí donde encuentra su verdad, a través también de la oscuridad. Entonces, el punto es siempre resonar, o sea, con qué resuenas, qué es lo que a ti te hace sentir bien, qué es lo que tú entiendes mejor, porque también tu ser está diseñado para cierta área. Por ejemplo, un ave, pues está diseñado para el viento, para el aire, va a tener plumas. Entonces, si ese pajarito está buscando su verdad y le empieza a buscar con el pececito, porque el pececito ya encontró su verdad en el agua, sabe todo acerca del agua, entonces ahora va el ave a relacionarse con el pez, que porque esa es la verdad, o sea, dices, a ver, esa es la verdad del pez, la verdad de él pertenece al agua, tu verdad es distinta, tú resuenas con el aire, no con el agua, tus capacidades están alineadas hacia, pues, una colina, hacia el ser aerodinámico, es ahí donde tú resuenas, es ahí donde vas a encontrar tu verdad. Entonces, con los seres humanos es muy similar. Hay que tener siempre esa capacidad de escuchar qué es lo que, para dónde podemos dar o qué rumbo sigue. Obviamente hay ejercicios para desarrollar eso, etcétera. Pero bueno, ahorita el punto es que entiendan que cada uno tiene un rumbo distinto. Lo que a mí me funciona no le va a funcionar a todos. Lo que al pez le funciona para sobrevivir no le va a funcionar para sobrevivir a un ave o a una tortuga. Entonces hay que entender eso, que también los seres humanos somos muy diferentes en capacidades energéticas, mentales, tan solo nuestras experiencias nos han brindado ciertas capacidades que también nos están guiando poco a poco a nuestro camino, de acuerdo por donde tú hayas pasado, pues es lo que tú vas a brindar a los demás, porque ya lo hiciste, ya lo indagaste en la vida, ya lo aprendiste, y ahora ayudas a otros a cruzar ese camino, ¿no? Entonces, pues prácticamente ustedes lo que deben hacer es empezar a tener contacto de qué me gusta a mí y qué resuena conmigo. No tanto el, me está convenciendo mi hermano, me está convenciendo el vecino, no, ¿qué me gusta a mí? Ese es el consejo que yo les daría. Muy bien, precisamente estamos conversando con Sergio de este tema de lo que es la turbulencia mental, porque a diario tenemos mucha información que está llegando y eso está confundiendo a las personas que, si bien es cierto, quieren salir ya de un sistema, quieren salir ya, su conocimiento quiere expandirse, pero ¿a dónde ir? ¿No? Porque hay tanta información, cada semana hay mucha información, mucho contactado,
mucha gente que habla de profecías, la cuestión médica, la cuestión de qué va a pasar del mañana. La gente vive demasiado en el futuro, pensando en el mañana, y eso crea turbulencia mental. Turbulencia mental, si tuviéramos conciencia en primer lugar de lo que es turbulencia mental, la turbulencia mental es la energía que nosotros emanamos por medio del pensamiento. Nosotros, si entendiéramos que el centro del todo, el centro del universo es cada uno de nosotros, las cosas fueran diferentes. Nosotros estamos emanando constantemente energía positiva y negativa de acuerdo a nuestras emociones. Cuando nosotros todos nos sentimos bien, es esa energía positiva que se descarga, que fluye a través de nosotros y se disipa y se va hacia el universo. Pero cuando estamos en pensamientos negativos, vibramos bajo, lo que se llama, entonces estamos emanando ese tipo de energías que también está emanando hacia todo, porque todo está conectado. Y ese tipo de energías es la que es recogida como alimento para ciertas, digamos, entidades o para ciertos seres que existen, y hay que ser consciente que existen, que aunque no los veamos no significa que no estén, pero ya hemos hablado, hay seres que se alimentan de nuestra energía, que están en un tipo de vibración o de resonancia diferente, pero que están alimentándose de todo este tipo de pensamientos, de preocupaciones que tenemos. Entonces es muy importante ser conscientes de esto para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Y en este sistema en el que estamos todos nosotros aprendiendo como espíritus, en este gran planeta escuela llamado planeta Tierra, pues hay que entender que hay un sistema ya establecido de control, ¿no? Hay que entender eso, que todas las cosas que están pasando, las cosas políticas, económicas, de salud, enfermedad, etcétera, no es coincidencia, sino que todo está establecido. A nosotros nos controlan, a nosotros nos manipulan, a nosotros nos observan, y eso ha sido y seguirá siendo. La cuestión es de no ser parte de ese sistema, revelarse desde un punto de vista, pero revelarse de un modo inteligente, y eso implica que tienes que entender cómo funciona precisamente este sistema. A diario, por medio ahora de lo que es la tecnología, por medio de lo que es una maravillosa herramienta, Sergio, el internet y todo ello. Pero también nos llega demasiada información negativa que para muchas personas, antes había el horóscopo, ¿se acuerdan que leías en el periódico y había mucha gente que leía el horóscopo y lo que decía el horóscopo ya establecía cómo era su día? O sea, hay gente que es demasiado sugestionable, que si el horóscopo decía, no, hoy vas a conocer a alguien o hoy vas a recibir una mala noticia, ya se sugestiona a eso y está todo el día esperando, y de hecho, con su poder de sugestión o el poder que cada uno tiene, va a hacer que esa realidad se manifieste durante el día, pero va a creer que el horóscopo es el que tiene la razón, y había mucha gente antes que creía en el horóscopo. Ahora ya nadie lee los periódicos, ya nadie lee el horóscopo, es muy poco, pero vuelta ahora todo se convirtió, todo se modernizó. Ahora el horóscopo es las redes sociales en donde te dicen qué música tienes que escuchar, qué video tienes que ver, qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo en otro planeta, en la guerra, enfermedad y un montón de cosas. Y ya te sugestionan desde las primeras horas de la mañana y llegas a casa cargado de total energía, turbulencia mental, pierdes tienes insomnio, tienes preocupación, tienes un montón de cosas. Entonces estamos dando de comer a los dioses, como decía Salvador Freixedo. Entonces, ¿qué hacer para no caer en esta manipulación, en esta red de control, ¿no? En que cada semana hay nuevas profecías, hay contactados, la gente contacta ahora con todo el mundo, ahora ya los extraterrestres ya vienen, ya están aquí, ya están haciendo pactos, tanta cosa, o sea, ¿qué hacer con tanta información? O sea, ¿qué hacer con tanta información? Eso es lo que me interesa a mí, y como estábamos conversando antes con Sergio,
Yo lo único que podríamos hablar nosotros es de nuestra propia experiencia, porque basada en las leyes de las leyes universales, hay un montón de leyes también, un montón de leyes que no sabemos ni de dónde vienen, pero cada quien le van a ir llegando. A mí personalmente lo que me ayudó mucho a que no se me pelen los cables y no se me funda el cerebro, porque yo era antes de los que leía también mucho y creía en todo extraterrestre posible, ya creía, claro, pasando ya de una programación religiosa y estar arrodillado tanto tiempo, y me cansé de que nadie no vino nadie de ningún lado vino, y ni vendrá, que es lo peor. Entonces yo lo que hice es buscar en mi interior las respuestas, y me empezaron a llegar de la siguiente manera. En primer lugar, la luz, vamos a hablar de la luz como información. ¿Sí? La luz, yo le llamo luz a la información que viene de la conciencia universal, llámale como quieras. También eso también es algo que tenemos que aprender. Puedes llamarle Dios, puedes llamarle universo, puedes llamarle luz, puedes llamarle, toda la gente es libre de llamar como quiera a lo que quiera. De hecho, ese es el regalo que tenemos nosotros como humanos, como espíritus encarnados en cuerpos humanos, y al vivir en este planeta, que es un planeta escuela, es eso. Tenemos la libertad de creer en lo que queramos o en lo que nos da la gana. Esa es la palabra. Si quieres puedes creer en dioses, si quieres puedes creer en vacas, si quieres puedes creer en ratas, si quieres puedes hacer de cualquier cosa tu Dios o tu santo. Eso es tu libertad, eso es tu regalo. ¿Ya? De ahí que cada quien despierte y se dé cuenta que realmente el poder no está ni en la vaca, ni en el santo, ni en la estatua, ni en el cuadro, ni nada, sino el poder está en ti, y que realmente tú eres el que da ese poder a otras cosas, y que por medio de tu poder se manifiestan, es diferente. ¿Sí? Entonces, para yo llegar a este punto de entender que todo está de nosotros, fui pasando niveles como en la escuela. O sea, se va pasando de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera, porque no puedes en primer grado aprender la raíz cuadrada, no. Tienes que ir desde suma, resta, multiplicación, poco a poco, y poco a poco vas expandiendo y vas a ir entendiendo las cosas. Lamentablemente también en ese poco a poco, en esa subida de nivel, hay demasiadas programaciones, hay demasiadas creencias, que luego, ya cuando también se llega a una cierta edad, a una cierta madurez, lo que tenemos que hacer es despojarnos vuelta de todas esas creencias, porque es como una computadora que cuando ya tiene demasiada información empieza a trabarse. Es porque tienes que desechar toda esa la canasta de la papelera de reciclaje ya necesita ser vaciada, entonces tienes que dejar borrar todo lo que no sirve y quedarte con lo que te sirve, ¿sí? Entonces, como digo, es un proceso. Nadie es un sabio, por más que nos digan los libros que han habido niños sabios, que nos hablan de niños índigos, que nos hablan de tanta maravilla y tanta vaina. La verdad es que la mayoría de humanos somos eso, somos humanos, y cada cosa viene a su debido tiempo. Y no importa si lo entiendas, puede ser que lo entiendas de joven, o no importa que lo entiendas de maduro o de viejo, entre comillas. No importa, todo tiene su proceso, ¿sí? Entonces lo importante es eso, tener calma ante las cosas y no caer en el error de tratar de tener información de golpe, de no buscar información, de no ser demasiados curiosos, porque ahí precisamente es donde nos van a manipular, nos van a implantar, porque como digo, esto ya está establecido, y para cada nivel de conciencia hay un nivel de engaño y manipulación, ¿sí? Avanzas un paso y en ese paso hay muchas trabas, hay muchas trampas, y hay que cuidarse. Ahora, lamentablemente, pese a que tengamos mucho cuidado, siempre vamos a caer, y está bien el caerse, porque el aprender es el levantarse. Uno se aprende cuando se levanta de la caída, ¿sí? Es inevitable que tenemos que nos vamos a equivocar, más aún en cosas espirituales, ¿sí? Mucha gente cree en ángeles, cree en arcángeles, cree en maestros, y está bien, es su proceso, tendrá que descubrir. Lo único que yo diría
es que trate de cuestionarse lo que está aprendiendo, cuestiónelo. Y si es que está siendo contactado o tiene un contacto o un maestro, lo que sea, cuestiónelo. Un maestro que habla de amor y que supuestamente viene su enseñanza de amor, no va a tener ningún problema, Sergio, de contestarle precisamente con amor, ¿no? Y de contestarle y repetirle las veces que sea hasta que lo entienda. Pero si es que tú le preguntas a un maestro y él se molesta por lo que le cuestionas, o más aún, te cobra por la información, te cobra por el curso, te cobra por el libro, y entonces ahí tenemos que tener, ya son cosas que vamos a sentir, nuestro propio espíritu nos va a dar este tipo de advertencias, esa intuición, esa vocecita que tenemos dentro, esa es la voz de nuestro espíritu, y a la que tenemos que ir de a poco, o yo recomiendo que le hagamos caso, ¿sí? Ante todo, cuestiones. Yo descubrí con la hipnosis una herramienta muy importante para mi despertar espiritual, y en eso estoy. Hace no mucho tiempo, hace unos años, yo estaba de rodillas en una religión, como lo dije, pidiéndole a un Salvador y a un Dios, etc. Me cansé de que no vinieran, me cansé de no recibir nada, entonces pasé a otro tipo de cosas, también no sucedió nada. Y en mi proceso, en lo que es la hipnosis, es lo que más he aprendido directamente, y lo aprendo con la luz o el espíritu de cada una de las personas que llegan a mi consulta. Cuando una persona está en un estado de hipnosis profundo, puedo decir con toda certeza, puedo dar un testimonio, que hay un ser sabio en cada uno de nosotros. Que cuando una persona está en un profundo estado de hipnosis, las cosas cambian, el ambiente cambia, y ese espíritu que no lo puedo demostrar, no hay una tecnología, los humanos también queremos que todo, por ahora no hay, yo lo único que puedo dar es el testimonio y presentar las sesiones que me permiten en mi canal subir, para que la gente entienda de que en cada uno de nosotros hay un ser sabio, y cuando tú lo conectas, cuando tú lo despiertas, ese ser lo sabe todo porque tiene la misma edad del universo, creó el universo y es parte del universo, lo sabe. Y todo lo que uno se le pregunta a ese ser sabio que está en cada uno de nosotros, hay una respuesta. La respuesta siempre generalmente es metafórica, porque ese es el lenguaje de un espíritu, es el lenguaje de amor. Siempre va a buscar, ese espíritu siempre busca algo, una historia basada en la naturaleza para que tú lo entiendas, ¿sí? No es que te va a dar fórmulas de matemáticas, no te va a dar fórmulas geométricas, no, absolutamente nada. Lo que siempre se habla con ejemplos de la naturaleza es tan bonito. Es como que cuando uno le habla a un niño, cuando se te acerca un niño a ti, o los que tenemos hijos, cuando viene nuestro pequeño niño de, por ejemplo, 5 o 6 años, y nos dice papá o tío o amigo, vecino, lo que sea, cuando viene un niño y te dice, ¿cómo vienen por ejemplo, cómo nacen los niños? Tú no le vas a decir a ese niño, mira, te sacas la ropa, etcétera, etcétera, haces esto. No le vas a hablar de esos términos técnicos, ni ¿qué es lo que le vas a hacer? ¿Le vas a contar la típica historia de la cigüeña, o vas a ver una historia que vaya con la naturaleza, acorde a su entender mental, para que él pueda irse satisfecho con la respuesta? Y ya llegará el momento en que lo va a entender ya de otra forma. Así mismo es el espíritu. El espíritu de cada de nosotros nos va a dar una forma de entender, o hacer llegar una respuesta de acuerdo a la forma que cada uno, en el proceso en el que cada uno estamos, ¿sí? Entonces a veces uno quiere saber ya el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del planeta, el bien y el mal, si hay guerra, si no hay guerra. Esa información tal vez es muy grande aún para nosotros entender el origen. Tenemos que empezar a entender pequeñas cosas, como el respetarnos a nosotros mismos, el respetar a los demás, el respetar a la naturaleza, el tomar conciencia precisamente de que no hay que tener turbulencia mental viviendo en el futuro o en el pasado, porque lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos
más bien dicho, es el presente, tenemos un presente. Eso es el respirar. El corazón vive en el presente, nos da los pulsos y esos pulsos es como para que nos demos cuenta que estamos vivos en cada momento. No vivir en el pasado, no vivir en el futuro, porque en realidad el tiempo no existe. Entonces, siendo consciente de cosas pequeñas, vamos a poder entender muchas cosas más. ¿Sí? Sergio, por ejemplo, me gustaría que tú nos hables, por ejemplo, de qué tú haces para no tener mucha turbulencia mental, más aún tú como profesional que tienes muchas personas que llegan a tu consulta con depresión, con energías bajas. ¿Cómo tú haces para que no te afecte todo eso a tu psique, a tu ser? Pues bueno, lo que pasa que con cada sesión la energía se renueva, tanto la de la persona como la mía. Entonces, al terminar la sesión, pues yo me siento muy bien, al igual que la persona, me siento vital, me siento contento, alegre, conectado. Entonces, pues el hecho de tener todo ese tipo de conexión, pues te da más energía para la siguiente sesión. Entonces, en la siguiente sesión vuelves a multiplicar esa energía, la persona también. Entonces, pues bueno, en el caso mío, pues yo constantemente es como estar renovando con cada persona que estás ayudando. Este, otro tipo para mantener este estado, pues es dejar de escuchar las malas noticias. Ya sabemos que el periodismo siempre lo que trata de resaltar es el fin del mundo, la tragedia, la pandemia, o sea, que vivas con cierta sugestión, preocupación. Entonces, todo ese tipo de noticias cortar de raíz totalmente. Este, Otro ejercicio, pues, es el hecho de saber o estar al pendiente de por qué me estoy molestando, porque al final de cuentas, si tú estás molesto, al quien le afecta es a ti, no con quien tú te molestaste. Entonces, el hecho de que tú también estés cuidando cómo piensas, cómo estás sintiendo y que tengas ese hábito, porque al final de cuentas, pues es un hábito. Solo que desde niños, pues bueno, nos enseñaron que esto no se maneja de ninguna forma y ahora de adultos, pues resulta que todos tenemos depresión y estamos enredados de alguna forma y no realizamos nuestra vida como debería. Bueno, todo esto lo menciono porque para los que son padres, pues deberían de cuidar mucho a sus hijos emocionalmente. El padre de familia es el que entiende, es el que debe de entender, no el niño. El niño apenas está aprendiendo, entonces a veces se cambian los roles y queremos que la criatura entienda y razone como el adulto cuando no es así. Entonces ya desde ahí, al hacer sentir menos al niño, al regañarlo, entonces él ya está creciendo con un factor de no poder desprenderse de esas emociones negativas, el poder liberarse y de esa forma pues que se le facilite su camino, porque en realidad pues todo es emocional. O sea, alguien que tiene muchos estudios pero tiene depresión no va a salir adelante jamás. Sin embargo, alguien con una autoestima alta pero sin estudios puede llegar a la cima fácilmente. ¿Y cuál es la diferencia en ambos casos? El estado emocional, nada más. Entonces, otra de las cosas que se pueden hacer para que tú mantengas tu estado emocional, practicar meditación, hay distintas meditaciones, yo la que recomiendo es donde te enfocas en tu respiración, empiezas a respirar 2 veces por la nariz, una por la boca, te van dando instrucciones. Eso te va llevando a que tu cerebro cambie de frecuencia. Tu cerebro al cambiar de frecuencia, entonces ahora está en otras emociones. Si tu cerebro está en la frecuencia de los asesinatos, pues bueno, tú vas a tener toda esa carga emocional. Si tú cambias esa frecuencia por emociones de alegría, de agradecimiento, que podría ser a lo mejor un documental de cómo, en una ocasión vi un documental de cómo los experimentos sociales vienen causados. Recuerdo un efecto que era regalar, la persona se iba riendo en el transporte público y se veía cómo se contagiaba esa risa graciosa cuando los demás ni siquiera sabían de qué se trataba. Entonces,
el hecho de que tú estés viendo ese tipo de documentales de cómo se contagia la energía, cómo se multiplica, pues tú también ya estás siendo parte de esa ciudad de Inglaterra, pero pues tú la estás viendo en la tele. Pero también al asociarte y al seguir las instrucciones, pues prácticamente te conectas con esa alegría, con ese experimento social. Entonces así mantienes tu agradecimiento, mantienes tu energía vital alta. Afirmaciones es otro de los casos que las personas también pueden leer continuamente. Leer 5 minutos ahorita, pues no te cuesta nada. Leer 5 minutos en la tarde, 5 minutos en la noche. Esos 5 minutos los puedes dedicar para hacer alguna afirmación y sugestionarte. Entonces eso también te empieza como a colocar en otro mundo. Normalmente el ser humano está metido en el trabajo, en las actividades de la casa, pero cuando empiezas a hacer un ejercicio de estos, es como que te saca de ese mundo y ahora puedes ver tu vida desde otra perspectiva, con el simple hecho de haber practicado ver un programa, meditación. Sucede algo parecido como cuando platicas con algún conocido. Con el simple hecho de platicar con él, se te solucionan muchas cosas que tú tenías pendientes y no porque le hayas preguntado a él cómo solucionarlas. Simplemente en la plática natural te das cuenta que la forma en la que ve el mundo tu compañero, lo empiezas a ver tú también de esa forma y ahora tus problemas se minimizan. Entonces, eso también es una forma de elevar tu vibración, el compartir otros puntos de vista o el hacer meditación, porque te saca de tu mundo y ahora es como poder ver las cosas más claras y no podías resolver algo. Entonces, pues bueno, prácticamente es una de las... Hacer ejercicios otra. Hoy en día hasta puedes poner en Google qué hacer para elevar mi frecuencia vibratoria y te van a salir una serie, hasta un calendario te va a aparecer, ¿no? O sea, en realidad por herramientas, pues no nos podemos quejar, por información tampoco. Pues bueno, ya nada más es cuestión de querer hacerlo. Pero mira, hay una cosa que, que yo la he investigado mucho y de hecho estoy preparando una charla que la denomino el pensamiento mágico espiritual. Ah, a ver, la cuestión es que ante la información que tenemos, ante mucha información que hay, como dices, muchas técnicas espirituales, precisamente el exceso de información y el exceso de técnicas es lo que crea frustración, porque la gente no entiende que, por ejemplo, hablemos de meditar, como tú lo mencionas. Creemos que meditar es como estar como un monje en posición de loto, en un bosque, y estar ahí horas, horas y horas y horas y horas, y creemos que eso es meditar. Y como no tenemos el mismo resultado que el monje, entonces eso nos causa frustración. No entendemos que hay gente que nace y con escuela, y que realmente el meditar no es fácil, no es cuestión de hacerlo en un video de YouTube de 5 o 6 minutos. Es una práctica diaria y puede llevar años hasta poder empezar a lograr resultados, ¿sí? También a veces yo escuchaba, por ejemplo, a un maestro de la hipnosis, en que él precisamente enseña a meditar y dice que él ha tenido pacientes monjes que se han dado cuenta que lo que han estado haciendo ha estado mal, la forma en que han estado meditando no ha sido la correcta, y han estado desperdiciando años de su vida en un monasterio haciendo las cosas mal, precisamente porque creen, o sea, vivimos demasiado programados y no entendemos que meditar simplemente es callar la mente, simplemente es enfocar todo nuestro pensamiento en cualquier cosa, y como bien dijo la mejor herramienta que andamos nosotros a cargar pues es la respiración, ¿sí? Entonces es lo que andamos a cargar, es gratis. No necesitamos un cuenco tibetano, ir a comprar un cuenco, no necesitamos ir a comprar nada, simplemente con la respiración que ya la tenemos, que es gratis, enfocándonos en la respiración, en lo que hacemos al exhalar, al detener el aire y al sacarlo, ya estamos nosotros ya enfocados en ese ejercicio, y la mente cuando ya
tomas conciencia, la mente ya no está. La mente ya está en otro lado, o sea, la mente ya se fue. Porque la mente es un bicho que nos pusieron para distraernos precisamente. Entonces, el meditar, yo diría, entre muchos conceptos, se me viene ahora, es como el juego de engañarle a la mente, o de no seguirle el juego a la mente, por medio de otra cosa. Es como decir, no te voy a hacer caso, voy a enfocarme acá ahora. Y eso es meditar. Meditar a veces lo hacemos basados en este ejercicio de desconexión de la mente. Estamos todo el día ya desconectados. Cuando tú estás viendo una película, cuando tú estás pensando de un momento, te desconectas porque estuviste pensando en alguien que viste, o en un recuerdo, o en un novio, o en cualquier cosa, o en alguien que pasó, que te llamó la atención. Eso ya es meditar, ya es desconexión de la mente, ¿sí? Pero no significa que tienes que estar horas y descargar. Ahora, y esto de los registros akáshicos, la gente se hace todo lo que le dicen, todo lo que pagó en el curso y dice, ¿y dónde está la información? ¿Qué hora me llega? No llega. No entienden que la forma en que llega es de múltiples cosas. Como digo, tu espíritu en primer lugar necesita saber si tú estás preparado, si tú puedes recibir este tipo de información. Y de ahí la información viene de acuerdo al espectador, o sea, la información te puede llegar en forma de una música, en forma de una imagen, de múltiples formas, pero hay que estar muy atentos, hay que estar muy contemplativos de las cosas. Entonces, a veces pensamiento mágico espiritual, de creer ser alguien por superpoderes, porque también nos venden mucho eso de los dones, los superpoderes. Cuando no los tenemos, eso nos crea frustración, y precisamente la frustración es turbulencia mental. Porque todo aquello que no te hace feliz, que te frustra, que te hace dar iras, que te produce tristeza, todo este bagaje de conjunto de emociones es turbulencia mental, y también es alimento para seres que, aunque no los vemos, se nutren de esas energías. Entonces, simplemente yo diría, vivamos el presente tranquilos, en equilibrio. Si tampoco aquí se necesita andar volando, andar levitando, no se trata de eso tampoco. Se trata de tener una experiencia humana en equilibrio, ni muy elevado, porque hay un montón de gente que está conectada ya con el universo y se le pelan los cables, y vuelta, y hay otros que están conectando, vuelta hasta demonios, que vuelta ven todo, que ven brujas, sombras, se andan cargando. Entonces, ambos extremos son malos. Vive en equilibrio, se aprende de ambas cosas, pero nosotros tenemos que aprovechar esa situación de humanos. Somos espíritus, ya como espíritus, Sergio, ya lo sabemos todos, somos sabios, somos creadores. Como espíritus estamos en el todo, pertenecemos al todo, los universos, multiversos, como le llames. El espíritu es infinito, no tiene edad, o sea, ya conoce todo, todos los seres, todas las historias. Vive, es como decir, como un ejemplo nada más, es como decir que ya vive en una red de información universal, en un wifi universal, ya tiene toda la información. Entonces, si tú ya la tienes esa información, no que no la recuerdas, ¿por qué? Porque estás viviendo una experiencia humana. Y venimos aquí como humanos a experimentar lo que como espíritus no. Venimos aquí a tener frío, a tener calor, a comer, a beber, todo lo que este cuerpo nos permita como espíritus aprender. Esa es la misión que tenemos. No a ser súper sabios, ni a tratar de tener superpoderes, no. Venimos aquí nosotros a manifestar en diversos tipos de energía a la nuestra como espíritus, que es energía de la tercera dimensión, de la materia, de las emociones, de las pasiones, las enfermedades, todo es aprendizaje. Entonces tenemos que eso es lo que escogimos nosotros aprender, y eso es lo que tenemos que hacerlo bien, o lo mejor posible, ¿sí? Porque tampoco se trata, como digo, de frustrarnos en seguir 1000 cursos o leer 1000 libros de espiritualidad, y a la final, si no practicamos, no somos coherentes, y como digo, leer un libro, no practicarlo y a comprar otro. No se trata de eso. Vamos paso por paso, con la guía de nuestro propio espíritu, y poco a poco va a llegar la información, si es que tiene que llegar. Pero eso es un proceso, es el proceso por lo que uno tiene que, a veces uno hace una meditación
Y como digo, las personas se frustran porque no obtuvieron la respuesta que les dijeron que tienen que ver, que el registro akáshico que ya viene del universo, que los registros... No, hay que ver que los restos de los registros akáshicos, en todo hay manipulación, en todo hay manipulación. Para cada nivel de conciencia hay un nivel de manipulación que se da, ¿sí? Para los que están en la religión hay manipulación religiosa, la nueva manipulación, todo es manipulación, hay que tener mucho cuidado. Estamos en un planeta hermoso, pero pero al final es como un campo minado, que a donde vamos algo está programado, debidamente programado, para desviarnos de nuestro verdadero camino, para mantenernos dormidos, para que no nos demos cuenta del potencial que como espíritus tenemos. Todo está dado para evitar que veamos hacia adentro de nosotros, y todo está hecho para que veamos hacia afuera. Nos levantamos y ya tenemos el video, el artista, la noticia, la guerra, que la medicina, que la enfermedad, que el político que ya se murió, que el escándalo, que el chisme, todo ya está dado para dirigirnos hacia afuera como bobitos, o sea, como borreguitos, para evitar precisamente que busquemos el interior, porque todo está en el interior. Eso es lo que yo podría decir, que he descubierto, que el universo no está afuera como nos dicen, que afuera, que hay planetas, que hay meteoritos, que hay platillos voladores, extraterrestres, nodrizas, tanta cosa, todo está afuera, y eso nos programan desde Hollywood, la película. No, todo está dentro, todo está dentro. Todo está dentro de nosotros. El universo parte de nosotros para adentro. Nosotros somos el portal. Es la importancia que tenemos nosotros como humanos. La envidia que nos tienen otros tipos no humanos, tipos de entidades, por no tener las cosas que tenemos nosotros, el poder percibir este maravilloso mundo, que al final es hermoso. Hay muchos que dicen que es una cárcel, que es una matrix holográfica, etcétera. Sí, pero hay que entender que todo es una media verdad. Todo es una media verdad, es una ley universal. Leyes hay muchas. A mí me gustan mucho las leyes herméticas, léanlas, entiéndanlas, son solo 7. Es la ley de polaridad, como hay positivo y negativo. No hay guerra entre el bien y el mal, no hay guerra, ambas cosas se corresponden. Para que pueda existir todo, tiene que haber positivo y negativo. Todo hay positivo y negativo, día, noche, todo es yin y yang, etcétera. Todo se habla, todo, para que puedan haber las cosas tiene que haber ambas polaridades. Si es que tuviéramos una guerra y se tratara de eliminar todo lo negativo, lo positivo dejaría de existir. Se necesitan las dos fuerzas. Entonces, lo digo esto porque también hay muchos hipnoterapeutas que también todas sus sesiones es una guerra constante con la cuarta dimensión y con entidades y reptiles y arcontes, y se creen que ya la cuarta dimensión ya está ya limpia de todo mal. No, esos son conceptos que están errados y que cada quien búsquelos. Nosotros lo que hacemos al exponer una información, una opinión, es simplemente para que ustedes cuestionen, y si es que no les vibra, pues déjenla pasar, no les resuena, no pasa nada. Pero no hay verdades absolutas, nadie tiene una verdad absoluta, es otra ley universal. Todas son medias verdades. Los libros, hasta los libros sagrados, son medias verdades, porque un libro tiene que ser vendido y es exagerado. Muchas de las historias, hasta los libros sagrados, son copias de otras historias, de otras culturas, para vender, para tener ese poder sobre las demás religiones o demás culturas y toda la cuestión del ego. Eso, mi estimado Sergio, una pregunta muy importante para ti. ¿Qué hacer con tanta teoría, con tanta conspiración, con tanta verdad que día a día asoma en el mundo y a través de las redes sociales, que es nuestro nuevo canal por donde nos llega todo? ¿Qué hacemos con tanta información, Sergio? Cuéntame. Pues mira, yo platico desde mi experiencia, o sea, yo también encontré mi camino, o sea, ¿cómo lo hice? O sea, pues tuve que indagar cada tema, o sea, me metí en el tema que en el momento aparentemente me ayudaba y bueno, lo conocí, empecé
a caminar por ese rumbo. Ese rumbo te va enseñando más cosas parecidas y de ahí es donde le das vuelta, vas poco a poco, ¿no? Abriéndote camino. Ahí lo importante es siempre abrirte a entender. Puede que alguien te hable de algo y que en tu caso no funcione, a lo mejor no es para ti, o bien porque a otros les funciona y a ti no. Porque en este camino hay que tener mucho ese criterio, o sea, ¿por qué a otros les funciona y a mí no? Nunca digas, esto no es cierto porque a mí no me funciona, a otros sí, pero esto no sirve. No, algo estás haciendo o dejando de hacer que a otros sí les funciona y a ti no. Entonces, al estar caminando por ahí, simplemente vas sabiendo para dónde, pero tienes que mantenerte firme, porque el sistema te vuelve a jalar. Vuelves a creer que lo que ves con tus ojos físicamente es lo único que existe, cuando en realidad, por ejemplo, cuando estás dormido, pues tú tienes un cuerpo del otro lado, ¿no? O sea, también sientes, es como si estuvieras despierto. Entonces, del otro lado, pues estás en otra dimensión, pero físicamente se siente lo mismo. Entonces, pues para ti es real, ¿no? Es como si tuvieras dos cuerpos, uno con el que sueñas, que se siente igual que tal cual, y es más, si tú brincas, se siente un vacío en el estómago. Si sale alguien y te echa algo caliente, se siente lo caliente, o sea, entonces es real lo que estás soñando, no es un sueño, porque lo estás sintiendo, lo estás viviendo. O sea, es como si tuvieras un cuerpo de aquel lado cuando duermes y cuando despiertas agarras este. Entonces, en realidad, pues que es real. También cuando estás dormido, entonces lo que estás viendo es real, nada más que es de otra dimensión, y esa otra dimensión tiene otras reglas, tiene otra gravedad, tiene otra física, tiene otras características. Por eso a veces los sueños parecen raros. No hay congruencia, pero en realidad es otra dimensión. Entonces tú cuando estás conectado en el sueño, pues lo ves con tus ojos. Entonces eso es lo real. A lo que voy con todo esto es de que el sistema te jala para que no creas en cosas nuevas, para que únicamente sigas experimentando lo que conoces, sigas manejando las cosas como las manejas, únicamente con el hemisferio izquierdo del cerebro, no te dejan usar el derecho, que es la parte intuitiva de la creatividad, la energía, es lo que estamos hablando nosotros. Entonces el sistema prácticamente lo único que hace es quiere desarrollar tu cerebro a la mitad, pero aparte de que nada más uses la mitad, el porcentaje que uses de esa mitad sea otra vez el mínimo. Entonces, si tú quieres, como decía Boris, entre tanta información, ¿cómo conecto? Eh, Desarrollando la parte derecha del cerebro. ¿Y cómo es? Pues con la intuición. ¿Y cómo es eso? Sintiendo, resonando, que me gusta, que no me gusta, o a lo mejor te gusta momentáneamente, después lo dejas, pero tienes que hacerlo. Y después te vuelves un experto. Es como cuando comenzaste a jugar fútbol y ahora eres un experto, o empezaste a, no sé, a practicar algún otro deporte y al principio parecía que no te gustaba y terminó que pues eso era tu vida, ¿no? Lo mismo con estos tantos temas, pues empieza a verlos, pero sí tienes que partir de las leyes universales, porque hay muchas, ¿cómo se la podría llamar? Terapias o procesos que te ayudan, que están totalmente fuera de las leyes universales. O sea, ahí es donde te das cuenta que no sirve, que la persona pues está mintiendo, pero tienes que tener en base a las leyes universales en todo momento. Entonces, tú conociéndolas y entendiéndolas, que son siete, ahora sí puedes empezar a caminar y escoger entre tantos temas el que es para ti. Claro, o sea, las leyes universales, como digo, mandamientos hay muchos, las religiones tienen todos basadas en el amor, está muy bien, es perfecto. Como digo, hay que buscar todo, como todo es media verdad, todo es el conjunto de cosas en donde más, entre más sepamos, más
vamos a expandir conciencia, más vamos a abrir la mente. Eso es lo bonito en los tiempos que estamos ahora, que tenemos esa libertad de buscar, de cuestionar, ya no como tiempos antes de que no era prohibido cuestionar las creencias, porque ahí estabas en casa y mismo era imposible cuestionar a tu padre, imposible cuestionar a la iglesia, imposible cuestionar a los mayores. O sea, me refiero a que hay que hacerlo con mucho respeto, todo, pero todo tienes que cuestionarlo con mucho respeto. Eso sería la palabra, digamos. Porque en realidad todo tiene que partir de tu propia experiencia, no de la experiencia de, por ejemplo, de un Mesías. O sea, esa fue la experiencia de él. No sabemos realmente, todo es como por fe. Nos han dicho que hay que creer por fe. ¿Qué es la fe? Simplemente tienes que creerlo porque sucedió. No, o sea, hay que ver la forma de verle la cosa lógica, inclusive de las cosas, de las vainas. O sea, si bien es cierto, las cosas de energía, las cosas dimensionales son muy difíciles de entender, pero tienes que buscar una forma que tú la entiendas, y tienes que tú preguntarle a tu espíritu, a tu guía que está en tu interior, y él te la va a buscar la manera en que tú la puedas entender, tú la puedas comprender. Yo, de una de las cosas que a mí me sirvió, fue, por ejemplo, cuando yo escuché a Salvador Freixedo. No sé si tú has escuchado acerca de Salvador Freixedo, Sergio, pero bueno, Salvador Freixedo es un filósofo que no hace mucho que dejó este plano, y yo, cuando yo le escuché, él fue el que escribió el libro de la Granja Humana, el que nos decía que los dioses no son lo que nos dicen, sino los dioses son nuestros depredadores, todos esos que asoman en todas las religiones, como los omnipotentes, todo omni. En realidad son seres que se alimentan de nosotros, de nuestra energía. Y él, cuando escribió su libro de la Granja Humana, decía eso: a nosotros nos ven como animales, somos su ganado. Eso, en el tiempo que lo dijo, era una herejía total. En el tiempo el que se atrevió a decir esa información que le dio su espíritu, era una herejía total, y todo el mundo se puso en su contra. Hoy le damos la razón, porque ahora por medio, por ejemplo, de la hipnosis, vemos que las personas que padecen, precisamente tienen parásitos energéticos, entidades de diversos tipos que le chupan la sangre, y precisamente esas entidades son las que han entrado al campo energético de la persona por medio de la manipulación de sus creencias, es decir, haciéndose pasar por ángeles, arcángeles, haciéndose pasar por maestros, por un montón de cosas. Los encontramos por medio de la hipnosis, que están ahí chupándole la energía, ¿no? Y precisamente cuando uno habla, como lo decía hace un momento, cuando uno habla con la parte espiritual, con la parte sabia de cada persona, cuando yo le digo, dale, siempre en mis sesiones digo, tienes un consejo para que le des a tu parte física, o sea, a la persona que llega, siempre hablan de que el tiempo no existe y que lo único que hay es el presente, así que lo viva el presente al máximo. Recuerdo que tenía una chica que ella decía que por su porte espiritual ella no salía, no bailaba, evitaba salir con las amigas, que no tomaba cerveza, su espíritu le dijo: no, sal, baila, chupa un helado, tómate una cerveza, tómate una copa de vino. Una cosa es tomarse una copa de vino y otra cosa es tomarse la botella. O sea, le decía, disfruta, estás viviendo como humano, disfruta. Hasta ahora, en mi caso, ningún espíritu me ha dicho que tiene que ser el mundo vegetariano. No. Si la persona necesita, porque tiene un exceso, una enfermedad, dice, tiene que comer, tiene que cambiar su dieta. Y me lo ha dicho inclusive a mí. Tienes que cambiar tu dieta para que bajes de peso, lo que sea. Pero si es que no lo necesita, nunca nadie me ha dicho que deje de disfrutar o deje de comer carne. En mi caso no se lo ha dicho. Nunca, como digo, yo en mi pensamiento mágico espiritual, pendejo, que me olvidé de decir esa palabra, porque ese sí, a veces tenemos
cosas pendejas en nuestra cabeza que son las que nos confunden más. Yo creía que, por ejemplo, no debía, yo antes hacía cerveza artesanal y yo era mi trabajo, yo tenía una pequeña empresa de cerveza artesanal. También soy músico, me gusta mucho el rock, siempre he sido rockero. Y yo creía que cuando ya empecé con lo de la hipnosis, yo ya tenía que dejar de hacer cerveza, dejar de escuchar rock y tanta cosa. Mi espíritu me dijo, no, no tienes que hacerlo, ¿por qué tienes que dejar de hacer lo que te hace feliz? Obviamente, por ejemplo, una cosa es hacer cerveza. Yo disfruto mucho haciendo cerveza porque, ¿cómo explicarlo? Hacer cerveza es un arte, Sergio. Hacer cerveza es un arte, me gusta mucho hacerla. Más que beberla, me gusta hacerla porque es un arte. Me gusta mucho. En mi experiencia de vida, yo estoy aprendiendo las artes, la creatividad. Yo tengo una licenciatura en artes plásticas de la universidad. Seguí el conservatorio, por eso soy músico. Y también me gusta mucho la cocina. Me gusta mucho todo lo que implica hacer, todo lo que implica química, sin necesidad de estar escribiendo fórmulas. Si es que hay algo que me lo planteo, lo logro, lo hago. Y cuando quise aprender a hacer cerveza ante un imposible, porque era muy difícil antes, experimenté hasta que hice cerveza y de ahí me di cuenta que la cerveza es un arte, me gustó mucho hacerla. Pero cuando yo estaba en mi fase espiritual decía, no, pero la cerveza es malo, todo es... Mi espíritu, mi guía me dijo, no, ¿por qué tienes que dejar de hacer cerveza si eso lo disfrutas? O sea, sigue haciendo lo que te gusta. ¿Por qué tienes que dejar de escuchar música o tocar música si es que eso es lo que a ti te hace vibrar, lo que para ti es lo que te hace feliz? Entonces, no dejemos de hacer lo que nos hace feliz. Lo que nos hace infeliz, sabemos qué es lo que nos hace infeliz. Cada uno de nosotros sabe lo que le hace infeliz y lo que tiene que dejar de hacerlo. Entonces, la cuestión es así, no hay un manual, pero sí hay una guía y está dentro de nosotros, Sergio. Y eso es lo que yo quisiera decir ya en estas últimas palabras. No hay un manual, pero sí tenemos un guía dentro de nosotros y es nuestra propia luz y es lo que tenemos que escuchar. Y precisamente los guías espirituales, ellos dicen, no nos escuchan porque están demasiado distraídos, tienen demasiada turbulencia mental. Por eso no nos escuchan. Hay gente que llega y dice, yo siento que no tengo alma, no tengo espíritu, me siento abandonado, siento que la luz, o como le llamen, Dios o lo que sea, no me ha abandonado. No, es mentira. Otra cosa es que no escuchamos por la demasiada distracción que tenemos o que nos creamos nosotros mismos. Los guías nos dicen, siempre hablamos con ustedes. Ahora ustedes no nos escuchan, es diferente. Y es cierto. Seamos honestos, pasamos demasiado tiempo conectados en el celular, pasamos conectados en muchas cosas, que el día se nos va así, Sergio. Ni medio amanece y ya estás en la noche y dices, pareciera que antes duraban más los días, ¿no? Eso es lo que pasa, pasamos hipnotizados en otras cosas y cuando tú pasas hipnotizado, como digo, no necesitas... para meditar es desconectarte de la mente, desconectarte del mundo. Y cuando tú logras eso, no hay tiempo y no hay espacio. O sea, en el plano de la energía no hay tiempo y no hay espacio. O sea, es así, pasa. Entonces pasamos demasiado desconectados de esta realidad por medio, lamentablemente, de esta ouija, como bien lo dijiste alguna vez, porque pareciera que es eso, es una forma de conexión interdimensional a otras cosas, que nos conectamos ahí, que se nos va el tiempo enseguida. Pareciera que nos vamos, decimos voy a revisar solo mi correo, voy a revisar un chismorreo de Instagram por ahí unos 5 minutos, cuando te diste cuenta, wow, ya son 2 horas. Esa es la experiencia que tenemos que vivir y es la experiencia que tenemos que tener conciencia para hacerla a nuestro favor y no en contra, Sergio. Tus palabras finales, mi estimado Sergio. Sí, no, pues las mismas de siempre, ¿no? O sea, desarróllense ustedes mismos, empiecen a leer y así difícilmente los van a engañar, porque cuando comparas una información con otra es cuando descubres al que se está ocultando. Es como los productos de aquí de la tierra, o sea, si tú vas a comprar una prenda de vestir o tenis o lo que sea original, pues tú ya sabes
¿Qué significa que sea original? Tiene cierto estampado, tiene cierto bordado, cierta certificación, o sea, información que tú tienes que no pueden hacerte tonto. Con esta información espiritual es lo mismo, tienes que conocer cada una, basado en las leyes universales. En el momento en el que aparezca alguien que habla nada más bonito, pero que está contradiciendo las leyes universales, ahí te das cuenta que esa es una de las personas que no debemos escuchar. Entonces, pues, sin más, yo me despido diciendo, desarróllense ustedes mismos, comprendan, conozcan y así difícilmente serán engañados. Perfecto, vivan en paz y tranquilidad y equilibrio para no crear turbulencia mental, que la turbulencia mental es alimento para aquellos que nos quieren mantener así bajos. Entonces, vivamos el presente. Hay un montón de cosas que están pasando muy chéveres, muy bonitas aquí en el presente. Hay gente a tu alrededor. Cosas muy bonitas que tienes. No se necesita lujos para salir a darle una vuelta, a estar en contacto con la naturaleza. Llama al amigo que está aquí en el ahora. No hay que esperar que nuestros amigos, nuestros parientes fallezcan para acordarnos de él. No, ahora, todo es ahora. Ahora es porque no hay el pasado ya no existe y el futuro se hace en base a las acciones del ahora, ¿sí? Es muy importante cuidar la turbulencia mental, que es cuidar nuestra salud mental. Entonces, no estando demasiado preocupado, como digo, no le sigamos la corriente al sistema, ¿sí? Tratemos de nosotros ser más inteligentes que el sistema que se puede hacer. Podemos nosotros hackear esta matrix que se le llama ahora. Toda la información se la tiene, pero vamos paso a paso, vayan paso a paso. Primero asimilar una cosa para empezar otra, como decía, no hay que devorarnos los libros si es que no sirve si no practicamos lo que dice un libro, si no lo analizamos, si no lo cuestionamos, no pasemos a otro nivel. O sea, eso es llenar nuestro disco duro de demasiada información, que como todo, esto es una computadora, literalmente es una computadora, pero es nada más y nada menos es la computadora más avanzada del universo y la tenemos aquí. Pero tenemos que cuidarla y no llenarle de cosas para que no se trabe, para que no tenga virus, ¿ok? Sin más, les agradecemos mucho, esperamos que les haya gustado este tema y pues bueno, hasta la próxima. Bye, Sergio, chao. Bro.